Buenas noches, hermanos, para todos ustedes. Quiero que me acompañen a hacer un repaso, como ustedes saben cómo lo hago, siempre de lo que vimos en los primeros 15 versículos de Génesis, capítulo 18, hermanos. Yo le llamé, hermanos, a este mensaje que saqué de estos 15 versículos, recordarán, la locura del Evangelio. Haciendo, hermanos, mucho énfasis, ¿verdad?, en la reacción, las expresiones de estos patriarcas, Abraham y Sara, hermanos, que al escuchar la promesa de Dios de darles un hijo en su vejez, hermanos, lo que provocó en ellos fue una risa que brotó como de manera automática. Esto, hermanos, yo creo que tú y yo lo entendemos cuando consideramos las circunstancias en las que estaban y en las que se les dijeron que iban a tener un hijo, hermanos, de su propia sangre. Ellos, hermanos, humanamente hablando, ya estaban, hermanos, era prácticamente imposible, hermanos, naturalmente hablando. Y sin embargo, hermanos, por eso delata o provoca la risa en Sara y en Abraham también en su momento. Pero, hermanos, de aquí vimos que esa risa de incredulidad de la vieja Sara, al oír la buena noticia de que sería madre de naciones y que tendría, hermanos, un hijo en su vientre, del cual, hermanos, nacería este hijo Isaac, que es llamado el hijo de la promesa. Hermanos, yo hacía una aplicación respecto al Evangelio, y es, hermanos, que esto nos indicaba que el Evangelio o la buena noticia que justificaría al ser humano, hermanos, tendría una característica en particular. La podríamos reconocer por algo. Y es que, hermanos, ese mensaje que declararía como inocentes a los seres humanos delante de Dios, iba, hermanos, a ser un desafío para nuestra mente humana. Iba a ser, hermanos, un desafío para nuestro sentido común. Lo que para los que lo escuchaban, hermanos, iba a parecer una auténtica locura, digna, hermanos, de carcajearse o reírse. Sin embargo, hermanos, tanto Abraham como Sara conocerían y creerían al único Dios verdadero, hermanos. Aquel que es todopoderoso, hermanos, porque hace posible lo que para el hombre es imposible, hermanos. Y esto, hermanos, ustedes ya saben, reflejaba la obra de Cristo en la cruz y el poder de su resurrección. De que Dios es poderoso para dar vida a lo que está muerto, hermanos, como lo hizo con el cuerpo de Abraham y con la matriz muerta de Sara. Pues bueno, hermanos, ahora sí vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar ya con esto, porque vamos a leer, yo creo que bastante, y acompáñenme con una breve oración, hermanos, por favor. Padre eterno, amado, te doy gracias, Señor, por permitirme estar delante de mis hermanos que se dieron cita hoy en este lugar, Señor, para poder aprender de ti, Señor, a poder conocerte, Señor, a través de tu palabra, y poder identificar, Señor, esos rasgos que tú anunciabas desde esta época respecto a esa palabra de vida eterna que un día llegaría a nuestro corazón, a nuestro oído, y nos daría perdón de pecados, nos daría justicia, nos daría paz, nos daría gozo y nos daría una promesa segura de vida eterna. Te pido, Padre, en esta noche, Señor, que puedas usarme, Padre, que yo hable palabras adecuadas para que puedan ser de utilidad y que pueda tener una explicación clara para todos mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en la mente, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que cada día que pase, Señor, podamos ser transformados cada día más a tu imagen, Señor, a la imagen de tu amado Hijo. Te pido, Padre, esto en nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a leer Génesis capítulo 18, versículos 16 al 22, hermanos, donde vamos a ver una primera idea, hermanos, que llamé: el Señor le revela a Abraham el juicio que hará sobre Sodoma y sobre Gomorra. Vamos a entrar, hermanos, a la lectura. En Génesis 18, 16 dice: y los varones, que recuerdan, hermanos, estaban 3 varones que habían visitado la tienda de Abraham, uno se queda con él y 2 van hacia Sodoma, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, saberlo he. Y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Hermanos, algo que yo quería resaltar primeramente en este relato, hermanos, en esta porción que acabamos de leer, es que me parece curioso, hermanos, que parece que Dios habla consigo mismo, porque Él mismo, hermanos, como que se autopregunta, y esto probablemente porque quiere que Abraham lo escuche, y Él dice, ¿verdad? ¿Encubriré yo a Abraham lo que estoy próximo a hacer? Es decir, ocultaré, en otras palabras, lo que voy a hacer en unos pocos días, en unas pocas horas, a Abraham. Y dice, habiendo de ser él una nación grande y fuerte, y habiendo de ser él, hermanos, ustedes saben, el medio por el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, de su linaje, que es Cristo. Entonces, hermanos, una vez que el Señor se hace esta pregunta, el Señor, hermanos, considera digno a Abraham de revelarle lo que está próximo a realizar. Y él dice, es que el clamor de Sodoma y Gomorra a causa de su pecado ha llegado hasta mí. Y es un pecado tal de que parece que no tiene límites. Cada vez son peores personas, cada vez es peor la maldad y se incrementa y parece que no tienen una limitación. Pero sabemos, hermanos, que Dios va a proceder a ponerles ya, como decimos coloquialmente, un hasta aquí. Se acabó. Ya tanta maldad no la toleraré más. Sin embargo, hermanos, vemos que el Señor consideró a Abraham digno para darle a conocer su voluntad, lo que estaría pronto a suceder. Y Él le revela, hermanos, prácticamente que va a entrar en juicio contra ciudades que Él conocía, hermanos, Sodoma y Gomorra. De hecho, uno de estos reyes, hermanos, no me acuerdo exactamente si es el de Sodoma o el de Gomorra, le ofreció, hermanos, que se quedara con todo el botín que él había recuperado cuando fue a pelear contra los reyes que habían vencido en la guerra regional. Y recordarás que Abraham le dice, no, tú quédate con el botín para que después no digas, yo enriquecí a Abraham. Y hermanos, esto fue una palabra de fe de Abraham porque él confiaba en que Dios iba a prosperarle y no en sí reyes paganos, es decir, gente, hermanos, que no adoraba al único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Pero, hermanos, algo que yo quería resaltar simplemente para seguir avanzando, es que, hermanos, a Abraham se le da un título que se le conoce como el amigo de Dios. Y no pude evitar, hermanos, saber y entender por qué se le da este título a Abraham de ser amigo de Dios, porque Jesucristo, en otras palabras, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 13 y 14, lo voy a parafrasear o a resumir. Jesús, hermanos, dice lo siguiente: el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas yo les llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Hermanos, en este pasaje donde Jehová, hermanos, revela lo que va a hacer a su siervo Abraham, a su elegido Abraham, hermanos, por la narrativa, lo demuestra, hermanos, a Abraham como su amigo, porque, como dijo Jesús en el Evangelio, hermanos, dice, el que es esclavo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo les llamaré amigos, ¿por qué? Porque ustedes van a saber todas las cosas que yo he escuchado de mi Padre. Y aquí vemos, hermanos, cómo Dios decide revelarle la voluntad de Jehová a Abraham como su amigo. Y le dice, voy a entrar en juicio contra Sodoma, contra Gomorra y contra las ciudades comarcanas, hermanos, porque hay ciudades que no se aparece el nombre, pero que también, hermanos, por estar alrededor, iban a ser arrasadas por el juicio del fuego, y el fuego eterno, hermanos, que bajaría del cielo. Entonces, hermanos, simplemente quería hacer esa observación. Dios le revela su voluntad a Abraham porque lo considera su amigo, más que un simple siervo de Dios. Entonces, hermanos, vamos a proceder a seguir con la lectura, porque hoy avanzaremos mucho.
Dice el 23, donde nos quedamos, de Génesis 18, verso 23. Y acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. O sea, quizá haya 45. Dice, y destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si se hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez más. Quizás se hallarán allí 10 hombres justos. No la destruiré, respondió, por amor de los 10 seres humanos justos. Y fuese Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Hermanos, la segunda idea que tengo para reflexionar con ustedes un poco es, hermanos, la labor de intercesión de el patriarca Abraham por las ciudades juzgadas. Hermanos, ustedes ya saben, Dios le reveló la voluntad a su siervo, que por revelársela se entiende que es más que su siervo, su amigo. Y cuando Abraham se entera, hermanos, que el Señor va a destruir estas ciudades a causa de su grave pecado, él, hermanos, comienza, si te fijas, todo lo contrario, por ejemplo, al profeta Jonás, hermanos, que él quería que Jehová destruyera a Nínive por su grave pecado. Pero aquí vemos un Abraham, hermanos, compasivo y se puede decir, hermanos, lleno de misericordia, porque dice, intenta, hermanos, de alguna manera detener el castigo de Dios sobre las ciudades pecadoras. Y él, hermanos, tiene un diálogo con el Señor que nos revela, hermanos, un tanto del conocimiento de lo que podemos saber de Dios. Él, hermanos, comienza con una pregunta y dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Para entender esta pregunta, hermano, yo, obviamente, tengo que entender que hay distintos significados de lo que significa alguien que es justo, porque en la Biblia, hermanos, alguien que es justificado por la fe como Abraham es alguien que oye la buena nueva, la buena noticia y la cree en su corazón. Por creer a la palabra o lo que Dios promete, ustedes ya saben, en Génesis 15, recibimos la justicia de Dios en nuestro corazón. Es una marca, hermanos, de justicia delante del Señor. Quizá no para la gente, pero sí delante de los ojos del Señor. Pero, hermanos, aquí Abraham, hermanos, apela a que quizá haya justos en estas ciudades que Dios va a destruir y que de alguna manera, hermanos, a él no le parece tan justo de que esos pocos justos que hayan de entre miles o cientos de miles de los ciudadanos de allí mueran juntamente con los malvados. Y por eso lanza esa pregunta, hermanos, ¿a poco vas a destruir también, Señor, al justo con el impío? ¿Qué tal si hay ahí 50 justos? Yo entiendo, hermanos, que esta clase de justos serían lo que hoy tú y yo conocemos como gente que decimos que es buena gente. Que podemos decir, hermanos, que son personas que son respetuosas de Dios, que son trabajadores, que son personas de familia, que son tranquilos, que son hermanos vecinos que no se meten con nadie, que no son problemáticos. Porque siempre hay excepciones, hermanos, aún yo creo que en cada colonia. Independientemente de la fama que tengan, de que no, son bien malvados por ahí, podemos decir, ahí son bien pleitistas, son tumbadores, etcétera. Pero, hermanos, es una generalización, pero quizá, hermanos, hay familias, y obviamente hay familias que no se dedican a nada de esto y no están envueltos en esto.
Entonces yo creo, hermanos, que en este sentido es que Abraham está pensando en que pueda haber justos. O sea, gente que no esté muy depravada, sino que, hermanos, digamos, tenga una conducta que puedes decir, son buena gente, no cometen tanta maldad. Y además son respetuosos de Dios. No se burlan de Él, ni buscan retarlo. Entonces, hermanos, si no lo entiendo de esta manera, pues creo que no lo entendería. Porque, hermanos, si yo parto desde la idea de que no hay justo ni un uno, pues esta pregunta se me haría a mí absurda, o sea, no tendría ningún tipo de sentido. Pero entiendo que Abraham entiende de que hay gente que puede ser una excepción a la regla general de la ciudad. Y entonces, hermanos, Dios nos revela algo interesante aquí. Porque Él dice, mira, Abraham, si hay 50 justos, yo diría, si hay 50 buenas gentes, por amor a ellos, perdonaré a todos los demás, a todo el lugar. Pero después, hermanos, como que Abraham empieza a decir, híjole, es que exageré, es que la verdad son ciudades tremendamente perversas. Yo conozco su perversidad, que no temen a Dios, sino al contrario, son retadores del Señor y no le tienen aprecio. Entonces, hermanos, por eso si te fijas, empieza con una cuenta de 50 y después, hermanos, termina bajándose hasta 10. Dice, Señor, pero si hallaran, aunque sea 10 seres humanos justos, ¿perdonarías a toda la ciudad? Y el Señor, hermanos, mantiene su promesa, su forma de responder y dice, sí, Abraham, si se hallan 10 seres humanos, buena gente allí, por amor a esos 10 justos, perdonaré a todas las ciudades. Y entonces, hermanos, aquí vemos esta forma en la cual Dios, yo quería dejar esto claro, hermanos, que es algo que Dios nos revela. Y es que, hermanos, muchas veces Dios no juzga a un país, a una ciudad, porque la mayoría son malvados y perversos. Sino que, hermanos, de aquí podemos entender que Dios puede entrar en juicio con una nación, con un país, hermanos, por la falta, por la ausencia o la carencia de gente buena, hermanos, por decirlo así, de hombres justos, de seres humanos justos. Porque quizás si hubiera, aunque sea una pequeña minoría, Dios, hermanos, detendría su mano, hermanos, de una catástrofe, de una forma de juzgar a unas naciones perversas. De aquí podemos entender, hermanos, que quizá muchas veces cuando Dios entra en juicio contra una nación es porque probablemente, hermanos, ya no quedó ni 10 hombres o seres humanos justos, hermanos, delante de Él, sino que todos se han pervertido, hermanos, y ninguno busca al Señor, ninguno teme al Señor. Y por eso, hermanos, hace caer su ira sobre estas naciones arrogantes. Pero, hermanos, aquí hay otra verdad que después voy a también a poner, hermanos, porque nos revela mucho de Cristo. Y aquí, hermanos, Dios nos revela que Él, hermanos, es capaz de perdonar. Bueno, hermanos, ¿sí está escuchando bien? Cuando leí esto, hermanos, no pude evitar recordar, al contemplar esto, que por alguna razón Cristo nos dijo, hermanos, que ustedes son la sal de la tierra, hablando a sus discípulos, los que creen en su palabra y lo siguen, de verdad. Y les dijo, ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? De aquí entiendo, hermanos, esto, porque quizá, hermanos, Dios no destruye países o el mundo entero por causa de que todavía hay sal salando el mundo, es decir, que todavía hay cristianos justificados por la fe, hermanos, y por causa de los seres humanos justos que la habitamos, es que el fin no ha llegado. Si consideramos, hermanos, lo que hasta aquí Dios ha revelado de su parte en la conversación con Abraham, de que Él puede perdonar a una gran nación por causa de la justicia de unos pocos que habitan en ella. Bien, hermanos, vamos a seguir con la lectura. En el 19, son 4 ideas, hermanos, las que tengo para esta noche. Espero terminarlas. Yo creo que sí. Dice, hermanos, Génesis 19, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma
a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo, y hospeden y laven vuestros pies, y por la mañana se levanten y sigan su camino. Y ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió o insistió mucho con ellos, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, pero en una connotación, hermano, sexual. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras de sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este aquí para habitar como un extraño, como un extranjero, y habrá de erigirse en juez? Es decir, como ahora tú nos vas a venir a decir qué es bueno y qué es malo y qué podemos hacer y qué no. O sea, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot, bueno, hermanos, hasta aquí le iba a dejar hasta el 11. Hasta el 11, hermanos, saqué esta idea que es la depravación radical de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Hermanos, como el Señor ya había dicho, la maldad de estos habitantes de estas ciudades ya habían alcanzado límites, ya digamos, inaceptables, hermanos, para Dios. Eran ciudades, hermanos, tan prósperas que su forma de ver la vida, hermanos, era totalmente hedonista. ¿Qué significa esto? Que ellos vivían para el placer carnal. Esta mentalidad, hermanos, ya estaba tan pervertida o tan depravada que, como ustedes pudieron leer en estos 11 versículos, hermanos, primeros del capítulo 19, eran, hermanos, ya tan dedicados al placer carnal, a la sexualidad pervertida, y tenían una mente tan depravada, hermanos, que cuando supieron que vinieron 2 varones a la casa de Lot, ellos, hermanos, fueron inmediatamente, dice, hermanos, que desde el más joven hasta el más viejo, y todos, hermanos, buscando una misma cosa. Cuando dice, ¿verdad? Saca a esos hombres que vinieron a tu casa para que los conozcamos, hermanos. Otras traducciones ya más específicas, que ya traducen más claramente, dicen, saca a esos varones para tener relaciones sexuales con ellos. Porque es lo que ellos querían, hermanos. Una experiencia de ese tipo ahora, con gente extranjera. Para ellos, hermanos, fue algo deleitoso, como una novedad. Y dijeron, vamos ahora a ver qué es lo que se siente hacer esta práctica con ellos. Y esto, hermanos, simplemente nos habla, hermanos, de la mentalidad tan depravada, hermanos, que tenían estas naciones contra las cuales Dios había de entrar, hermanos, en juicio de fuego eterno. Mira, hermanos, quiero leerte un poquito algunas referencias de los pecados o del ambiente que se vivía en Sodoma y Gomorra que nos da la Biblia, pero a través de los profetas Jeremías e Isaías. Voy a leértelos nada más, hermanos, y ya si tú los quieres anotar, muy bien, por si quieres cotejarlos. Pero mira, Jeremías 23:14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y esforzaban las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fuéronme todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Hermanos, Dios entra en juicio ahora aquí contra la nación de Israel, pero Él, hermanos, les pone como una comparación, y nada más y nada menos, hermanos, con ciudades que fueron, hermanos, ajusticiadas por el Señor. Dice, veo entre los profetas de Jerusalén torpezas, cometen adulterios, pecados del tipo sexual, andan en mentiras,
Hermanos, no había verdad en sus labios. Todo era un engaño para todos, hermanos. Y dice, y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Era gente, hermanos, que no denunciaba el mal, sino al contrario, como dice Pablo en Romanos, aplaudía el mal que hacían. Era, hermanos, como una competencia y un éxito total, como a veces pasa en las canciones, donde lo que se alaba, hermanos, es al artista que habla más de placeres que van en contra de Dios. Y se le ve, hermanos, como un gran hombre, se le va como un gran referente porque es más mañoso, porque es más malvado, porque mata más gente, porque tiene más mujeres. Era, hermanos, prácticamente el ambiente que se vivía en estas ciudades. Y dice, hermanos, verdad, que alientan las manos de los malos para que ninguno se convierta de su malicia. Y dice, fuéronme todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Isaías capítulo 3 en el versículo 9, hermanos, nos dice también un poco más de cómo era el ambiente de estas ciudades destruidas en juicio por el Señor. Dice, la apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque llegaron mal para sí. Fíjate, hermanos, cómo lo describe este profeta Isaías, que también habla para juicio en su tiempo para Israel, pero hay una comparativa que dice, hermanos, la apariencia del rostro de ellos los convence. Dice que como Sodoma predican su pecado. Ellos hacen alarde de la maldad que cometen y no se avergüenzan, hermanos. Dice, no lo disimulan, al contrario, lo divulgan por donde quiera, como si fuera, hermanos, buena cosa, las cuales prácticas ellos se dedican. Cuando, hermanos, están simplemente transgrediendo al Señor y ofendiéndole día a día con sus acciones. Entonces, hermanos, es aquí cuando los ángeles, se puede decir, hermanos, salvaron a Lot, porque probablemente, si te fijas por la narrativa, Lot podía ser violado y hasta linchado, porque ellos dicen, ¿y ahora tú quién te crees para venir a ser juez de nosotros? Si tú eres un extranjero aquí en nuestra ciudad. Dicen, ahora tú vas a decir qué está bien y qué está mal sobre nosotros. Se ensañaron contra él, hermanos, que dicen, ahora es más, te vamos a hacer más mal a ti que el mal que les íbamos a hacer a ellos. Pero, hermanos, vemos que Lot fue salvado, hermanos, por los ángeles, porque dice que lo metieron a la casa, y después ellos, hermanos, con su poder, se puede decir, hermanos, divino, de otra naturaleza celestial, hermanos, obran que esta gente que se había congregado para abusar de ellos, quedaran ciegos, hermanos, y de esta manera fueran burlados, y ellos pudieran salir de la casa donde ya querían hasta tumbar las puertas. Entonces, hermanos, los ángeles ven la maldad de todos ellos, y por eso, hermanos, es como una forma de decir, Señor, ya hemos estado entre ellos y su maldad es grave en extremo. Tanto así que ellos se atrevieron e intentaron entrar con nosotros sexualmente, o como diciendo, la maldad de ellos se ha cumplido, ya llegó al límite. Señor, es momento de que los castigues, de que el fuego descienda del cielo. Vamos a seguir con la narrativa ahora sí, hermanos. Génesis capítulo 19, versículo 12 al 29 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Yernos y tus hijas, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto de delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, porque recuerda, hermanos, que él hizo algo, lo cual no me detuve, porque la verdad es algo que me cuesta entenderlo. Tú leíste la narrativa que él sacó a sus hijas vírgenes y dijo, prefiero que a ellas lastimen que a los varones que están dentro de mi casa. Entonces, hermanos, dice que dijo, pues tengo unos yernos que son los con los que se están próximas a casar, y son a los que Lot, hermanos, por decirlo así, podía evangelizar y decirles, es hora de salir de la ciudad para que no sean destruidos. Mas, ¿cuál fue la reacción de ellos? Dice, hermanos, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba o al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo,
escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte. No sea acaso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y vivirá mi alma. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa tierra pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hasta toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba, hermanos. Bueno, llegamos a la última idea, hermanos, para esta noche, que titulé Lot es salvado por manos o por mano de los ángeles. Hermanos, como vimos una vez que los ángeles pudieron cotejar la maldad y perversidad de los habitantes de Sodoma, los ángeles le indican, hermanos, a Lot con, ¿cómo puedo decir, hermanos? Ya con el tiempo encima, con prisa, le dicen, date prisa, y si hay alguien aquí de entre tus familiares, ve y diles que salgan de la ciudad porque ya vamos a destruirla. Pero hermanos, ¿cuál fue la reacción de aquellos hermanos futuros familiares que habían comprometido con sus hijas? Dice, hermanos, que ellos al escuchar lo que Lot les dijo, hermanos, se rieron, se burlaron porque pensaron que era una broma de parte de Lot, hermanos, su futuro suegro. Los ángeles, hermanos, otra cosa, hermanos, que se me hizo curiosa y que antes de simples lecturas no había precisado, no había detectado, hermanos, es que los ángeles apuran a Lot, pero Lot, hermanos, se queda como congelado, como que se queda pasmado, o sea, no obedece a lo que los ángeles le están diciendo, date prisa y saca a tu mujer y a tus hijas, sino que dice, hermanos, que Lot se quedó, como que se quedó quieto, hermanos, como que se congeló, como que se pasmó, y dice, hermanos, que son los ángeles los que lo tienen que tomar de las manos para hacerlo salir de la ciudad. Ahora, hermanos, también se nos revela que Lot, hermanos, que probablemente yo creo que sí es por esto, por la edad, aunque era más joven que Abraham, si consideramos que Abraham ya tenía, hermanos, casi 100 años, y digamos, hermanos, que a lo mejor Abraham le ganaba por 15 años a Lot, quizá Lot, hermanos, tenía 85. Y se ve, hermanos, que él se hallaba en un estado en el cual le dificultaba la huida o el correr apresuradamente, porque él les dice, señores, pero es que yo no voy a poder correr hacia las montañas. Yo voy a morir, no voy a alcanzar a llegar hasta donde ustedes me dicen. Y él, hermanos, levanta una rogativa, un clamor, y dicen, pero yo les pido que llegue a esta ciudad, que se entiende, hermanos, también iba a ser consumida por el fuego, que iba a hacer llover el Señor. Y dice, para que ahí me refugie con mis hijas y no lleve daño. Y es allí, hermanos, cuando Dios, hermanos, como contestándole a través de los ángeles, le dicen, ha sido oída esta petición tuya y esa ciudad pequeña te será para refugio. No puedo ejecutar la acción de juicio hasta que no hayan llegado hacia esa ciudad. Y esa ciudad pequeña, hermanos, de nombre Zoar, alcanzó misericordia porque en ella se resguardó del juicio Lot y sus 2 hijas. ¿Por qué, hermanos? Porque también, como pudiste leer, la esposa de Lot desobedeció la orden dada por los ángeles de no mirar hacia atrás. Y ella, hermanos, al voltear hacia atrás, murió, hermanos, al convertirse en una estatua de sal. Hermanos, pues aquí ya tenemos el análisis
de esta historia, hermanos, a la cual yo le titulé Dios juzga y salva del juicio, porque es lo que estamos viendo, hermanos. Un juicio que Dios ejecuta y una salvación que también Dios ejecuta al sacar de esas ciudades a Lot y a sus dos hijas. Entonces, hermanos, vamos a entrar para ver algunos rasgos del Evangelio en la narrativa. Hermanos, primeramente en Abraham vemos el papel de abogado y aquí, hermanos, sale a relucir el papel de abogado de Jesucristo, que como ya leímos, hermanos, y precisé, Abraham, hermanos, al enterarse que las ciudades comarcanas de Sodoma y Gomorra van a ser destruidas por fuego, van a ser consumidas por la ira y el justo juicio de Dios, lo que él se mueve, hermanos, es esa misericordia. Y él, hermanos, busca una forma de poder detener el castigo de Dios sobre los pecadores de la ciudad. Y él, hermanos, ya sabes cómo le hizo. Dijo, Señor, vas a condenar aún a los justos que haya entre los impíos. Y buscó la manera, hermanos, de detener el castigo del Señor. En esto, hermanos, podemos ver a Jesucristo, pero obviamente, hermanos, Jesucristo es el verdadero redentor, es el verdadero abogado, hermanos, el eficaz, el real, el que no hay superior y nadie se le compara. Porque Jesús, hermanos, no es que solo haya dicho a su Padre, Padre, vas a condenar a todos los seres humanos por cuanto todos son pecadores. Pero, hermanos, Jesús no fue a decir, pues allá busca ver a algún justo que pudiera ver para que por esa causa sean salvados. Sino que, hermanos, lo que Jesús ha hecho para favor de la humanidad es que Él ha dicho, yo soy el justo y como yo ninguno. Yo seré aquel por el cual, Señor, por mi justicia, podrás detener el castigo que merecen estos hombres pecadores por causa de mi justicia, porque yo sé que la de ellos es insuficiente. Aquí, hermanos, vemos a Jesús. Otra cosa, hermanos, de ver a Jesús en esta narrativa es los ángeles que fueron a buscar a Lot para salvarlo, hermanos, nos revelan a Cristo tomando nuestra condición y bajando a encontrarse directamente con la criatura, hermanos, con el ser humano al cual van a salvar. Aquí, hermanos, podemos encontrar así a Jesucristo, porque Él no simplemente, hermanos, como algunos han dicho, dijo desde el cielo, sálvese quien pueda, sino que Jesús, hermanos, vino al encuentro de la humanidad. Por eso, hermanos, se hizo carne, para encontrarse con nosotros y dar su vida por nosotros, hermanos, y de esta manera salvarnos de las garras del pecado, de la muerte y de Satanás. Y aún, hermanos, también quiere decir, y que aún, hermanos, cuando como Lot parecíamos dudar y quedarnos pasmados al saber que un juicio de Dios viene, así, hermanos, como los brazos de los ángeles o las manos de los ángeles los tomaron para sacarlos, hermanos, esto es señal o figura de lo que se conoce como la gracia irresistible de Dios, hermanos. Que llega, hermanos, y opera en ti de forma interna y te dice, es hora de salir del pecado, de la muerte, del reino de Satanás. Tú no tienes la fuerza y te quedas pasmado, anonadado. Piensas que no puedes hacer nada, quedas congelado, pero allí está, hermanos, la fuerza del Señor, el brazo del Señor, hermanos, para rescatar a los que Él, hermanos, ha destinado a la salvación. Entonces, hermanos, otras cosas. Lot y su mensaje. Hermanos, aquí podemos ver a la iglesia. Aquí podemos ver, hermanos, a nosotros que comunicamos el Evangelio semana a semana, hermanos, miércoles a miércoles, domingo a domingo. Publicamos el Evangelio a través de las Escrituras. ¿Y cuál es la respuesta, hermanos, que tenemos de nuestros seres queridos o de la gente, hermanos, aún que quizá no conocemos y ve estos mensajes? Quizá, hermanos, muchos de ellos, desafortunadamente, lo escuchan y quizá como los yernos de Lot, les parece una broma de mal gusto. Y simplemente se carcajean. ¿Cómo puede existir gente que todavía crea en las Escrituras y que estén predicándolas y que estén exponiéndolas y que no se cansen de semana a semana dar una enseñanza de esta Escritura vieja que para ellos, hermanos, es simplemente, hermanos, una invención de hombres que no tiene sentido? Pero, hermanos, aquí podemos ver que así como el justo Lot, hermanos, comunicó, hey, es hora de salir porque el juicio viene, y muchos, hermanos, lo tomaron a broma y se burlaron de él. Así, hermanos, quizá muchos han, hermanos, tomado broma el evangelio que tú les has comunicado. Pero, hermanos, en esto aún nos vemos reflejados. Porque ellos, hermanos, aunque les parezca broma, pero la verdad, hermanos, yo lo único que puedo decir es que pobres de ellos,
que toman la verdad de Dios como una broma, porque serán condenados. Ahora, hermanos, también, hermanos, podemos ver en Lot una forma de Cristo, un tipo de Cristo, cuando aboga por la pequeña ciudad que se llama Zoar. Él fue escuchado, hermanos, por su ruego, y hermanos, ese ruego que elevó hacia el Señor, de que no voy a alcanzar a llegar a las montañas, pero sí puedo alcanzar a llegar a refugiarme en esta pequeñita ciudad. Y dice, hermanos, que por esa rogativa, por esa petición de Lot, los ángeles le dicen, hermanos, está bien, Dios te ha escuchado en esto. El fuego iba a caer también sobre esa ciudad, pero como va a ser tu refugio, allí no caerá el juicio del Señor. Y aquí, hermanos, también podemos ver en Lot un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo, hermanos, nos ha liberado de la ira de Dios, hermanos, del castigo, del fuego, del infierno. Y ahora, hermanos, también esto que haya sido una aldea pequeña, vino a mi mente, hermanos, el versículo, ¿verdad?, conocido de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pocos los que se salvan. Y de entre todas las ciudades, hermanos, que había prósperas y una multitud, fue una pequeña ciudad, hermanos, de esas que iban a ser juzgadas, las que fueron, hermanos, libradas del juicio de Dios por la intercesión o por el que alguien abogó por ella, que en este caso, hermanos, fue el justo Lot, figura de Cristo, hermanos, y de que gracias a Cristo y su intercesión, hermanos, y su justicia, nosotros, hermanos, también, aunque pocos el número, hemos sido librados del juicio del infierno. Por último, hermanos, la esposa de Lot. Esa estatua, hermanos, de sal en la cual se convirtió. ¿Por qué razón? Por desobedecer la palabra de Dios que transmitió a través de los ángeles, que les dijo, corran sin mirar atrás, corran, huyan y no miren atrás. Sin embargo, hermanos, a ella le pareció fácil voltear hacia atrás. Y eso, hermanos, le costó que aparentemente iba en un camino de salvación, pero hermanos, quizá no le cayó el juicio de Dios del fuego, pero sí le cayó el juicio de Dios de la muerte, convirtiéndola, hermanos, en una estatua de sal. Y yo creo, hermanos, que ella representa a todos los que desprecian el Evangelio, como muchos han predicado ya, que aman más este mundo que al propio Cristo, que les dice, salgan de ese mundo de perversidad. Mucha gente parece salir, pero como a mitad de camino se arrepiente y dice, no, esta vida es muy aburrida. Esta vida ya no me está gustando, ya no me atrae. Mejor me regreso donde estaba. Y ahí, hermanos, miran hacia atrás y no terminan por ser salvos, hermanos, sino aparentemente parecían ser destinados a la salvación, pero no lo son. Otra cosa, hermanos, que no recuerdo si yo leí, es que muchos decían, hermanos, que la esposa de Lot podía hacer referencia perfectamente a Israel. Porque Israel, hermanos, es presentada como esposa de Dios en todo el Antiguo Testamento, pero, hermanos, es tratada después como alguien que se ha divorciado de ella a causa de su falta, a causa de su infidelidad. Y podemos ver, hermanos, qué es lo que hizo Israel con el Mesías, que en vez, hermanos, de atender a la voz de Dios que le hablaba, decidió, hermanos, darle la espalda a su Creador, no obedecer al Creador que lo llamaba, no reconocerle. Y entonces, hermanos, quedaron fuera de la salvación a la cual Dios los había, por decirlo así, hermanos, llamado, invitado. Pero rechazando al Mesías, hermanos, fueron dignos o cayeron en la condenación o en el juicio del Señor. Pues bien, hermanos, tengo que ir concluyendo ya. Y yo quiero decir, hermanos, esto último. Bueno, como conclusión, Dios dejaba ver que Él es el que juzga al impío, o el que castiga al pecador no arrepentido, retador. Pero también es Dios quien justifica al impío por amor a la justicia del justo y por la mediación del amado por los pecadores que en Él confían. Llevándonos, hermanos, esta lección a una frase que Pablo escribió en Romanos que dice, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde dice esto? Romanos 3:26. Para que Él sea el justo, el que juzga, pero también el que justifica al que es de la fe de Jesús, hermanos. Es el corazón de este mensaje en sí. Dios es el que condena, pero también Dios es el que salva, hermanos, a través de Jesucristo, que es el amado, en el cual somos amados, en el cual somos justificados, hermanos, perdonados para siempre.
Ahora hacer un breve llamado a los que nos escuchan hasta aquí. No seas, a ti que nos escuchas y no eres cristiano todavía, no seas como los yernos de Lot. Ese es el llamado que tiene la iglesia para ti. Que no rechaces esta invitación que la iglesia te hace para que escapes del juicio que viene del fuego eterno. Atiende el llamado que hoy estás a tiempo mientras tienes vida. Entrégate a Jesús. Cree solamente en Jesucristo y reconoce tu maldad. Confía en Él porque Él es el que ha obrado la justicia por la cual tú y yo podemos ser perdonados. Porque Cristo, por su justicia, justifica a todos los que confían en su nombre. Y esa es la invitación para ti, amigo, que nos ves y no eres todavía salvo. Y por último, hermanos, para nosotros una aplicación. Hermanos que me escuchan, yo que no conozco, hermanos, al 100%, obviamente, a sus corazones, pero que quizás sí puedo deducir muchas cosas viendo sus acciones y viendo qué es lo que prefieren, porque es lo que revela el corazón del hombre. Hermanos, mi exhortación para ustedes es, asegúrense de estar entregados a Cristo y de verdad estar amando a Dios o a Cristo con amor real, con amor eterno. Que amen a Cristo, hermanos, más que las cosas que tienen en este mundo. Porque no sea que alguno de ustedes, hermanos, o incluso yo, nos hayamos paseado por el camino de los que escapan del mundo para salvación y quizá a mitad de camino se revele lo que realmente hay en tu corazón o en mi corazón. Que es, hermanos, que amamos más los tesoros de la tierra y que de esta forma esta idolatría me condene, como le sucedió, hermanos, a la esposa de Lot, que parecía que había salido, hermanos, pero muchos lo aplican de esta manera y yo creo que es correcto. Ella, hermanos, amó más lo que había dejado atrás. Tú, hermanos, ¿qué has dejado atrás? Quizá la borrachera, quizá las drogas, quizá una vida desenfrenada sexual, quizá la idolatría, porque te hincabas delante de figuras hechas por el hombre en su imaginación, quizá porque siempre tu vida era toda una mentira, toda, hermanos, era una apariencia. No sé, hermanos, quizás hasta un trabajo que te impedía entregarte al Señor, una empresa, no sé qué es lo que les haya costado, hermanos, pero mi exhortación para cada uno de ustedes es asegúrense de amar a Cristo más que cualquiera de esas cosas, hermanos, que dejaron y las cuales cosas hay en el mundo, hermanos. No sea, hermanos, que aparentemente estén y pasen por la iglesia y aparentemente pensemos que van en huida y son herederos de la salvación y a mitad de camino se descubra su corazón. Como Jesús dijo, hermanos, en Lucas 17:32, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot, hermanos. Esto es lo último que voy a decir. Que nada, hermano, que hayas dejado, que nada, hermanos, a lo que hayas renunciado por causa de Cristo, que nada de eso haga que dejes de ver al frente. Que tú y yo, hermanos, sigamos a Jesús como quienes han de ser destinados a la salvación por medio de Cristo, hermanos. Sigamos adelante, hermanos, porque atrás no hay nada, hermanos. Dios les bendiga.